Tengo que aprender a hacer el fade in y fade out. Eh, bueno, ya llegué a este punto. Al punto de empezar a preguntarme, bueno, ¿de qué se tratan estos registros que estoy haciendo? ¿Van dirigidos? ¿Tienen una intención? ¿Se, hay alguna necesidad de que existan? ¿Una necesidad de parte de quién? Entonces, Dios tiene un origen muy específico y continúa siendo parte de esa línea, que es una conversación muy larga y que me interesa tenerla en registro porque eh, yo mismo me estoy dando cuenta de que me está llevando a lugares muy interesantes y a dudas personales, ¿no? A dudas abiertas, reales, a cosas que me preocupan. Entonces, cuando yo llego a este punto, digo, pues entonces empecemos a darle crank, ¿no? De momento voy a dejar un poquito de lado el tema de los sueños, que de hecho tengo un tema muy interesante que compartir, ¿no? A quien quiera escuchar esto. Pero hoy quiero concentrarme en algo que me tiene especialmente eh, preocupado. No sé si la palabra sería preocupado, pero sí me llama mucho la atención de una manera negativa. Y me estoy empezando a dar cuenta, bueno, que existe en las redes. Yo pues soy activo, ¿no? En el sentido de que sigo temas que me interesan, comento mucho últimamente Instagram. Me imagino que el modelo de Instagram es muy rápido, ¿no? Entonces muy intenso, muy directo. Como no, como que no permite, como que permite un modelo de interacción distinto a lo que tradicionalmente planteaba Facebook, ¿no? Y en Facebook siento que es más lento y está más tirado a un entretenimiento no pues ligero, la verdad, o no sé si es por las personas con las que me relaciono, casi no publican cosas así. Y sin embargo en Instagram son temas, un chingo de basura, como en todas las redes sociales, pero para mí es más evidente de que hay como un trabajo o como decía hace un momento, el modelo es muy rápido, entonces permite acceder a distintos tipos de información. Entonces, así mismo yo me doy cuenta de que existe una especie de pues, campaña o movimiento o financiamiento, conspiración. Puta madre, no sé, güey. O sea, ya está llegando a lo que para mí son niveles preocupantes. Entonces, bueno, y este viejito calvo de qué se está preocupando ahora, ¿no? ¿Que vienen los extraterrestres o no? A lo mejor la invasión viene desde adentro, ¿no? Yo creo que hay una campaña muy eficaz de incidir en el pensamiento de muchos jóvenes al respecto de posiciones políticas, modelos de vida, eh, visiones económicas. Al final de cuentas es lo que llamaríamos un modelo ideológico. Me voy a empezar a poner a tener a leer algunas cosas como para dejarlo más o menos claro. Porque esto me va a llevar años de andar rascando. Y cada vez va a ser más complicado desilvanar todo lo que creo que está sucediendo, y no es porque a lo mejor mi pensamiento sea sumamente complejo, sino que soy muy desorganizado
y soy muy ignorante de muchas cosas. Yo hice una tesis que cuando me titulé, que por cierto tardé años en titularme, pero cuando lo logré me hice una tesis sobre un análisis ideológico en el cine en México, en lo que desde mi perspectiva, desde lo que yo pude percibir, había como que bloques de modelos de pensamiento que en el cine que explicaban un poco de lo que estaba sucediendo en la sociedad. Curiosamente me agarré a Luis Estrada, porque para mí, joven, moreno, mexicano, pobre, obviamente era zurdo, o lo soy. ¿De qué otra forma me iba a identificar? ¿Cómo yo me iba a poder identificar pues a lo mejor sí cristiano, en su momento fui muy religioso, pero no había algo que me hiciera decir, ¿sabes qué? Me apego a la religión cristiana católica. Entonces tuve, ahora sí que gracias a Dios, pues un acercamiento a la lectura muy diversa desde muy joven. De alguna manera era una forma de escape, ¿no? Era la forma en la que yo me evadí de la realidad, porque leí mucha fantasía, ciencia ficción, cómics y cosas así divertidas, pero también leí libros interesantes, temas, ¿no? Y me di cuenta, desde terminando la prepa y iniciando la universidad, de que no es tan común que la gente se interese por ciertos temas. O de repente solamente encontrabas nichos específicos para temas específicos. No toda la gente estaba abierta a todos los temas. Entonces yo recuerdo claramente un debate que tuvimos, un debate que se organizó en una clase con una maestra. No recuerdo ni siquiera el nombre de la maestra, ni siquiera el nombre de la clase. Pero recuerdo claramente mis compañeros, que de entrada yo no sé si tenía algo que ver. Ahorita yo cada vez que lo reviso encuentro cosas bien interesantes, ¿no? Cada vez más complicadas. Pero el debate era sobre el aborto. Entonces, pues para mí era una clase, ¿no? Normal. Yo dije, bueno, y a ver, ¿quiénes están a favor del aborto y quiénes están en contra del aborto? Entonces a mí se me hizo muy fácil sentarme en el lado de a favor del aborto. Porque entre lo mínimo que yo entendía es que era una cuestión de derechos, de sí o no. Y ni siquiera me había yo asomado realmente a lo que era el verdadero tema. Y como seguramente muchas personas que estuvieron en las escuelas secundarias o preparatorias, más preparatorias, en los 90s, seguramente les pasaron como dato el video, ese documental muy famoso de principios de los 90s, finales de los 80s, en el cual se habla sobre el aborto y te pasan videos de un aborto, de cómo se hace. Y te explican claramente de que van despedazando el feto y se lo van sacando por pedazos, y todo el nivel de atrocidad de lo que es el hecho médico de lo que consta el aborto. Te dices, esta madre es una puta aberración. Es horrendo, claro. Pero yo siempre dice, bueno, ¿y cuáles son las razones de por qué una persona se pondría en esta circunstancia? Y siempre lo creí desde ese punto, a lo mejor de una manera instintiva, ¿no? A lo mejor ni siquiera de una forma muy razonada. Simplemente yo trataba de decir, sabes que aquí hay una realidad, y pues para mí la realidad no se evade con prohibiciones. Entonces yo estaba, digamos que básicamente en el modelo de no podemos prohibir, porque prohibir está peor o nos lleva a algo peor. ¿Por qué hago toda esta introducción? Es introducción. En el debate recuerdo claramente que el grupo de las personas que estaban en contra del aborto argumentaban temas éticos. Es que está mal,
es que es matar un bebé, es que está mal matar un bebé, es que el bebé tiene derechos tanto como tú, y es que hay opciones, y es que para empezar hay métodos anticonceptivos para prevenir esto. Y yo, sí, claro, por supuesto, pero a mí, pues de entrada llegó un momento así como ya como anécdota. Yo estaba pajareando, yo estaba así como de, bueno, sí, sí, sí. Y de repente uno de mis compañeros haciéndose el mamón, pobrecito, este, ¿sabe qué, maestra? Domingo no está interesado en el tema, ¿no? No quiere debatir, no está así, no lo está llevando seriamente. Yo, ¿quieres que lo veamos seriamente? ¿Quieres que lo veamos seriamente? Disculpa, ¿quieres que lo vea seriamente? Ok, perfecto, perfecto. Entonces, escucho un par de argumentos que dicen, ¿y saben qué? De entrada, ustedes están viendo el problema desde todos los argumentos que han planteado ustedes, están vistos desde un modelo ético. Y este no es un problema ético, es un problema de salud pública. Es legislación, derechos, responsabilidades de las instituciones. No te estoy diciendo si es algo bueno o es algo malo. Deberíamos de tener chingo de herramientas para educar a la gente, para evitar que estas circunstancias se generen. Y deberíamos de tener una infraestructura que cubra todas las necesidades de las personas para evitar que estas circunstancias se lleguen. Pero si en estos dos espacios mágicos e idílicos de la sociedad llegamos a la circunstancia en la cual tenemos que a una chica embarazada que no quiere tener un hijo y ella está en posibilidades de decidir si sí quiere tener el niño o no quiere, pues por lo menos deberíamos de darle la opción de que pueda realmente decidir y no que sea una cuestión otra vez como un tema netamente social y económico. O sea, los que pueden se van, toman un avión y van a Houston a hacerse un aborto. Y los que no pueden tienen al chamaco y se chingan. Que deberían de educarse, sí. Deberían de cerrar las patas. Pues entonces ya entramos en otros temas, porque resulta que eso es justamente a donde voy. Tomé el tema del aborto. Tomé el tema del aborto para empezar a acercarme poquito, paulatinamente, hacia donde me dirijo. Como dato cultural, las personas que debatían a favor del aborto eran económicamente de una mejor posición, manifiestamente religiosos, cristianos católicos. Incluso alguna compañera mencionaba, no presumía, no estoy tampoco hablando en contra de ella, pero sí mencionó que alguna vez fue a ver al Papa en un retiro o algo así. No, pues, qué chido, ¿no? Juan Pablo II, ay, qué bueno, porque Juan Pablo II era una persona muy buena que todo el mundo quería. Igual a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que le decían la hiena de Calcuta, pero bueno. Y como dato cultural, pues eran de tez blanca. Y ya si le quieres agregar, algunos de ellos eran panistas. Ya, eso ya entra dentro de mi racismo inverso, ¿no? O sea, no tenía nada que ver, pero qué curioso que se juntaran esos elementos. Ya. ¿Qué pasó? Años después, yo formado, estamos hablando de que esto sucedió cuando yo tenía 21 años. Años después, ya formado y yo estructurado, yo decía, ¿sabes qué? Yo sigo pensando igual. Yo no
creo que yo no incitaría a mi pareja a tener un aborto. Yo siempre dije eso. Entonces, yo no me veía en la posición de incitar, pagar, empujar, decidir por alguien más. Porque para empezar, el cuerpo de la chica. Si yo cooperé, yo quisiera, ¿sabes qué? Si yo levanto la mano, ¿sabes qué? Yo quisiera criar a ese niño, pero si tú no quieres, ¿qué hago? ¿Te extorsiono? A lo mejor podría ofrecer, ¿sabes qué? Ten el niño, yo lo cuido y ya, no te preocupes. A lo mejor es una decisión, pero al final de cuentas no está en mí. Yo siempre creí eso. Entonces, con este modelo de pensamiento, digamos, ahí va el prieto, zurdo, pobre, por ahí por toda la vida tomando decisiones zurdas y pobres. Ok. Años después, hace muchos años después, conocí a una persona maravillosa en mi vida. Y esta personita, a la cual quiero muchísimo, pues es una niña pequeña que jugaba con muñecos y resulta que en su escuela les llegaron a hablar de los... les estaban con la bulla de unos juguetes. De unos juguetes que yo decía, bueno, ¿y qué tanto? Ay, es que cómprenme uno de estos y cómprenme esto. Y los casimeritos. Dije, chingada, ¿y esto qué? Y yo no veía, dije, comerciales y yo, pues a lo mejor sí salieron comerciales en la tele, pero yo en ese momento yo ya no veía tele. Y yo dije, bueno, ¿esto qué se refiere? Este, ¿quién lo vende? ¿Cuánto vale? ¿De qué se trata? Y resulta que los casimeritos son unas cápsulas con unos monigotitos que parecen extraterrestres de colores vivos, verdes, azules, rosas y con antenitas, como extraterrestres, como en una navecita espacial. Y te dicen que los casimeritos no han nacido, que tu trabajo es cuidar que el casimerito se termine de crecer en las cúpulas estas para que nazca. Y ya después me entero de que estos juguetes van a las escuelas y se los ofrecen a los niños y les cuentan la historia de cómo funcionan los juguetes. Y pues obviamente es como más para niñas, supongo. No sé si hay un modelo ahí como de niños o no sé, pero muy específico. Y en las escuelas les permiten llegar a ofrecer estos juguetes, que no son baratos, por cierto. Son como de 1,000 baros cada una, o eran. Y yo dije, ¡ay, cabrón! Pum, para mí conectaron las ideas. Dice, no son los casimeritos, son los casi ya merito. El casimerito es el casi ya merito porque está a punto de nacer, porque no ha nacido. Entonces tu trabajo es cuidarlo mientras está en gestación. Dije, hijos de su puta madre. Bien jugado, modelo católico, occidental, anglosajón, conservador, bien jugado. ¿Por qué? Porque tu trabajo como modelo de pensamiento moral es educar. Yo puedo estar o no estar de acuerdo con el modelo de pensamiento que promueven estas personas y puedo estar o no de acuerdo con lo que enseñan, pero es correcta la idea de, sabes que si el problema es entonces tenemos que educar a las siguientes generaciones para que tengan una percepción más arraigada y propia de esta criatura que aún no nace, y evitar que cuando tengan la circunstancia en la que decidan entre abortar y no abortar, no aborten, porque el fin último de nosotros, de ellos, es que no haya abortos, porque se mueren las almas y el cielo se va a llenar de almas.
Entonces, independientemente de lo que yo crea, o independientemente de lo que crea la gente, a mí se me hizo ese ejercicio de acercarse a los niños por medio de los juguetes. Y es modelo, y aquí tenemos la palabra justa, indicada y correcta: modelo ideológico. Y con ustedes, la definición de ideología. La ideología se ha definido como el conjunto de creencias fundamentales que subyacen en las representaciones sociales compartidas con tipos específicos de grupos sociales. Estas representaciones son a su vez la base del discurso y de otras prácticas sociales. Un poquito más claro, por favor. Una ideología es una colección de ideas. Usualmente cada ideología contiene ciertas ideas de lo que considera la mejor forma de gobierno, por ejemplo, la democracia, la teocracia, el mejor sistema económico, por ejemplo, el capitalismo, el socialismo o el comunismo. Ok. Repito, nos regresamos en el video atrás, hace unos segundos cuando dije el modelo occidental, anglosajón, católico, conservador. Es un modelo ideológico. A lo mejor no es exactamente del modelo ideológico del cual estamos hablando, pero por ejemplo, el catolicismo en México es un modelo ideológico que plantea una directriz moral basada en el dogma cristiano. Perfectamente entendible por todos los mexicanos, porque todos los mexicanos, el 90 y tantos % de los mexicanos hemos sido criados y educados en ese modelo. Ok, hasta que llegó el Satanás Benito Juárez a cortar con sus ideas masónico-judías o quién sabe cómo, o quién sabe qué, a romper la relación de poder que había entre el modelo ideológico y el Estado, lo cual ha sido la raíz de un chingo de conflictos de los cuales estamos viviendo aquí en México y en el mundo. Pero hablemos de México de momento. No hay cosa más sagrada para un mexicano de que como el escuchar que la educación debe ser laica y gratuita. ¿Por qué laica? Porque en México debe haber libertad de pensamiento. Entonces ya hablamos de que de entrada México no entra en esos modelos de teocracia. Todavía no. Aún no. Y que cualquier intento de grupos armados al servicio del poder eclesiástico son automáticamente enemigos del Estado, como lo vimos en las guerras cristeras, que no son hace tanto tiempo como pensaríamos que fueron. Y como ejemplo y rebote, los movimientos intentonas e intromisiones en el gobierno por parte de grupos como por ejemplo el Yunque, del cual uno de los periodistas del programa de los periodistas, que es un experto en esa madre porque ha escrito un chingo de libros de eso y se dedicó años a investigarlos. Entonces habría que revisar qué es lo que encontró este güey. ¿Mauricio Mejía? Sí, creo que Mauricio Mejía. No, o es Alejandro Páez Varela. Ahí está. El chiste es que
Hay, esto es un pequeño desilvanado para explicar que efectivamente hay, de entrada hay modelos ideológicos de los cuales nos sometemos. Se dice, yo siempre, una de mis máximas de que he escuchado alguna vez es que el pez no sabe lo que es el agua. El pez no sabe lo que es el agua porque tú no vas a decir, no, yo no soy conservador. No, 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 yo no soy de derecha. Es más, yo no soy machista. Porque yo no veo el machismo, yo no veo el machismo en mis acciones. Alguien más te los tiene que decir, porque tú no lo vas a ver. Porque tú estás metido en el agua. El pez no sabe lo que es el agua. Entonces, esto se me hace un buen canal por donde entrarle. Dije desde el principio del video de que yo siento que existe, que están haciendo una especie de campaña. Y ahora puedo decir, ya con esta explicación, que a lo mejor hay determinados grupos perfectamente bien financiados haciendo una especie de campaña ideológica. Pero esta campaña tiene una característica distinta a los casimiritos, a las otras campañas parciales. Yo siento que ahorita están haciendo una especie de juego de pinza desde las redes sociales, productos comerciales, poderes económicos y obviamente voceros perfectamente argumentados, bien armados y con una base intelectual sólida que les permita hablar en abierto de sus modelos de pensamiento sin que sean tildados, o por lo menos no tildados por la mayoría de las personas, como fachos conservadores. Y además hay un envalentonamiento de gente que, lamentablemente lo tengo que decir, gente joven que no está plenamente formada y que desgraciadamente está desconectada de lo que ha sucedido antes de lo que tuvieran conciencia. Y eso es muy obvio, porque tú no puedes saber, yo no puedo saber lo que han vivido mis abuelos. Me lo puedo imaginar, lo puedo escuchar, lo puedo entender, pero saberlo, no. Y eso me imposibilita para saber por qué piensan mis abuelos como piensan, mis padres, y si llego a tener hijos, mis hijos. Eso es obvio, hay una diferencia de circunstancias y una diferencia de tiempo, pero debería de haber una visión objetiva, debería de existir una revisión objetiva de los hechos históricos que nos permitan acceder a conceptos, si no aún no resueltos, por lo menos poder saber cuál es la tendencia de los eventos que han sucedido. Para eso sirve la pinche historia, y la antropología y la geografía. Yo no soy experto en ninguna de esas materias, es más, yo no soy experto en ninguna materia. Pero sin embargo, comprendo de que antes de llegar a una opinión, a una posición ideológica y a una crítica de la circunstancia en la que se vive, primero tenemos que revisar lo que está atrás. Entonces, desgraciadamente, algo está sucediendo con los medios que tengo que estudiarlo, y lo voy a seguir estudiando durante mucho tiempo, y me arranco con este video porque algo está sucediendo, que están llegando a un público muy específico, muy masivo, y se me hace que es por medio de esta puta madre, esta chingadera de la cual ya no podemos separarnos. Entonces, obviamente, la caja idiota de nuestra generación era la televisión.
Ya nadie ve televisión, bueno, cuando veo Netflix, cuando ves películas. Y aún así, eso te dice que hay una suerte de cosas y temas que vas a poder ver. Y hay una suerte de cosas y temas a los cuales no vas a poder acceder. ¿Cómo es posible? Ahí, empecemos por ahí, por mi tema favorito del cine. ¿Cómo es posible que en los 90 tuviéramos una oferta cinematográfica amplia, compleja? Podríamos acceder a cine independiente, pudiéramos en los finales de los 90, principios de los 2000, podíamos acceder a cine independiente, podemos acceder a directores, teníamos acceso a cosas. Yo recuerdo que no solamente nos llegaba la pornografía en VHS, yo recuerdo haber visto hasta Snuff. Había un libertinaje, pero había un acceso a información. Yo me acuerdo que entrabas a un VHS y había una oferta de los últimos 20 o 30 años de cine y era una oferta muy completa. Entonces, ¿qué ha pasado? Se supone que tenemos una capacidad de medios y de transmisión mucho más amplia y ahora nuestro mercado pequeñito, un par de cosas. Y ahorita ya medio pasamos de la etapa de Marvel, de las películas de Marvel. Ahora a ver qué chingados se van a inventar. Pero esa reducción, ese asunto monotemático también está en la música. Esa queja, a mí no, yo no me quejo tanto del reggaetón, que por, por repetitivo, porque al final de cuentas, si es música para bailar y divertirse, te bailas y te diviertes. Yo he bebido y he escuchado esa música y me pongo alegre en un puto bar. Bailo, me gusta. Su, pero es monotemático, o por lo menos el mercado se ha reducido de tal forma de que te pide como músico, como creador o como artista que hables de estos temas y no te muevas de ahí. Y si puedes conservar estas notas y estas escalas rítmicas, no de un solo tema, de 3 o tal vez 5, pero es una reducción de los temas. Entonces, mediáticamente está sucediendo algo. Y además, no solamente es eso, no solamente es una cuestión de vender cereal con azúcar, no vender arroz inflado con azúcar a los niños, no nada más es eso. Ya no es solamente eso, sino que ya viene como el rebote de la comprensión y utilización plena del acceso, de la manipulación y del alcance que se puede tener ante las personas. Entonces, recientemente tengo un cruce de palabras con una persona que al final de cuentas es un ser querido y me habla de entrada entró a criticarme una publicación que hice sobre un tema muy académico. No esperaba que nadie lo viera y menos que lo viera él, ¿no? Pero era una entrevista a un académico italiano que hace una crítica sobre la visión que se tiene del trabajo en el siglo XX y lo titulaba "El trabajo es esclavitud". Muy interesante. Lo entrevista el chico este de Café Kioto, que son algunos de mis zurdos favoritos de Argentina. Y muy interesante, un poco rudo, un poco académico, un poco denso, pero bueno, si te interesa el tema, ahí está. El chiste es que me habla esta persona y me dice, oye, ¿cómo andas publicando estas cosas? ¿Qué acaso eres zurdo? Yo, permíteme. Sí, soy zurdo, soy prieto, vengo de un estrato pobre, soy zurdo. ¿Por qué me voy a considerar blanco de derecha, anglosajón, conservador y tal vez cristiano? ¿Qué me identifica? O sea, yo no se lo dije eso, pero le dije,
a ver, de entrada. Porque yo no quería, no, antes que nada, no quería hacerle daño, no quería yo, o sea, por menos que eso, he escupido a gente, no realmente, sino en internet, así de, no mames, pendejo, ¿tú qué chinga te metes aquí? Porque, como lo dije el otro día, soy iracundo. Pero yo dije, yo no voy a lastimar a este güey porque este güey es un ser querido. Pero entonces mi asunto, mi docente escondido que no sé dónde estaba, me dijo, sí sabes de qué estás hablando, ¿verdad? ¿Sabes de qué estás hablando? Porque si no sabes de qué estás hablando, no exhibas tu ignorancia. Y si tienes pelo, si tienes una duda, acércate y me preguntas y yo te la respondo. Esa fue mi forma educada de salir de esa duda. Y después, ay, güey, pues me he estado encontrando otras personas en circunstancias parecidas. Y yo dije, bueno, número uno, están empezando gente que a lo mejor yo no tenía en el radar que pudieran empezar a tener ganas de expresar sus opiniones políticas, sus opiniones al respecto de las cosas, están empezando a opinar. Y yo, bueno, pues es muy bueno. Y hay otros casos que, bueno, dices, son jóvenes, obviamente yo tuve su edad, obviamente yo tenía su beligerancia, pero yo no estaba de ese lado de la balanza. Hay una uniformidad en las líneas de pensamiento que están presentando muchos jóvenes y todos compaginan con el mismo modelo de pensamiento. Es una conspiración. Es el QAnon. Es la CIA. Y mi opinión de prieto, pobre, zurdo, resentido, progre, pues no me invita más que a, ¿sabes qué? Ahí te va tu tesis doctoral. Necesitas empezar a clavarte en este tema porque algo está sucediendo en tus narices y si tú tienes por lo menos una o dos ideas que plantear, a las cuales masticar, tu responsabilidad para con tus seres queridos es orientarlos. Entonces yo con mucho gusto me podría agarrar y decir, ¿sabes qué? Eres un pendejo, güey. Eres un pendejo, eres un ignorante, revisa esto, revisa el otro. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir que mi pensamiento es mejor que el del otro? No, yo solamente soy un pobre prieto resentido, zurdo, que sin embargo sabe por qué está de este lado de la moneda. Y yo sé que en este punto mucha gente a lo mejor diría, esta madre ya no me interesa, ¿de qué chinga estás hablando yo? Estamos hablando de que hay una guerra. Estamos viviendo en este momento una guerra. Una guerra de la mente. Una guerra de la neurona. Una guerra ideológica que desde hace un chingo de tiempo se viene fraguando, pero parece ser que ahora los medios son lo más eficaces para llegar a donde querían. Y no se sorprendan que en México, con esta tradición de fracasos políticos, altos niveles de corrupción, altísimos niveles de criminalidad, nos quieran dar un vuelco a una circunstancia que ya vivimos hace 50 o 60 años. Y esa es mi pinche preocupación, que como en Argentina, los muchachitos
lamentablemente ignorantes, tengan que vivir las experiencias que vivieron sus padres o sus abuelos para entender por qué chingados no deben de estar de ese lado. Hoy hay una conferencia en Puebla, hoy, hay una conferencia en Puebla con el pusilánime de Agustín Laje. ¿Quién es Agustín Laje? Algunos dirían un ideólogo de la derecha. Yo digo que es un propagandista. O sea, él tiene puede tener una argumentación muy sólida, y ese es justamente el tipo de personas a los que me refería cuando que están sólidamente armados, pero lástima que ocupe sus poderes para el mal. Es una pena. Más adelante hablaré de él. Y obviamente esto, si en algún momento llega a oídos de un defensor de ese pendejo, me acarreará una oleada de señalamientos y de agresión. Yo que más quisiera que se viniera la bola de seguidores y detractores, ¿no? Pero no es mi intención, en serio. Yo quisiera, yo en esta línea en la que estoy tratando de agarrar, es acercarme desde el amor, cabrón, desde el cariño que le tengo a estas personas que no soporto que tengan ese pinche pensamiento, que tienen derecho de tenerlo, pero por lo menos que sepan por qué lo tienen. Y si lo van a defender, que se atengan a las consecuencias que ellos mismos se van a ocasionar. Hay grupos de intereses que están tratando de llevar a la sociedad a su redil, a su modelo ideológico. Y yo no puedo decir a lo mejor es enteramente bueno o enteramente malo, porque cada quien se decide a qué atenerse y en qué hacerse pendejos. Yo digo que son profundamente hipócritas, esencialmente antinacionalistas, completamente entreguistas al capital, porque a mí el tema moral no me interesa, porque es un tema que para mí es personal, pero sin embargo estos modelos de pensamiento llevan a que terminen en creencias de ultraderechas y derechas y todas las derechas, así como es como un chiva que tiene 1000 brazos, pero nada más todos son de derecha. Y lo peor es que digo que pasa esto, que está sucediendo esta como invasión extraterrestre que dirían los de South Park, ¿no? Las de la invasión los extraterrestres demócrata cristianos. Los extraterrestres demócrata cristianos, güey. Ahí vienen los extraterrestres demócrata cristianos. Pues. Punto. Más o menos. No tengo cómo fundamentarlo, pero va a haber tiempo para fundamentarlo. Hay que nada más que ir observando cómo vienen sus chiquitos y de qué vienen pensando y de qué vienen hablando. Qué cosas les preocupan. Porque lo fácil sería denostarlos. Se dicen todos tan pendejos. Pues sí, lo mismo que decían nuestros papás de nosotros. Mira, estos pinches güeyes no van a llegar a nada. Y casi atinaron, pero a lo que voy es son circunstancias distintas, entonces problemas distintos. Cada caso es un caso. Entonces, ¿a quién le toca? Yo no puedo ser pendejo. Puta, fácil. Ahorita de momento siento que esto por lo menos, a llevar registro y compartir sobre algunas personas me va a llevar a sentirme un poco mejor yo, ¿no? Decir, bueno, a ver, a lo mejor esto si se lo comparto a alguien, le va a llegar. Sepa Dios. Sabrá Dios. Y bueno, ahí le paramos. Continuamos con la plática, ¿eh? Fíjense.